Bueno, hoy estamos celebrando la Santa Cena y cada vez que celebramos la Santa Cena pensamos en algo muy especial. Me refiero a la gran salvación, la obra perfecta de Cristo en la cruz. La obra completa, perfecta de Cristo. Las últimas palabras de Jesús antes de expirar, ¿se acuerdan cuáles fueron? Consumado es. En otras palabras, la obra fue completa, la obra fue perfecta, no hay nada que agregar, no hay nada que quitar. Lo que Él logró en la cruz del Calvario a favor nuestro es absolutamente completo. Es una salvación perfecta. Y hoy nos vamos a enfocar en esa salvación de la cual nos habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Vamos a estar hablando específicamente el versículo 28, donde tenemos esta gran promesa para el creyente. Capítulo 8 de Romanos, tremendo capítulo donde Pablo está desarrollando la gran doctrina de la seguridad de nuestra salvación. Comienza el versículo 1 del capítulo 8 con, ustedes recuerdan, por consiguiente, dice Pablo, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Imposible de que haya condenación para los que están en Cristo Jesús. Y el pasaje, el capítulo termina con el versículo 39. Estoy convencido, dice el versículo 38, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Comienza con no hay condenación y termina con no hay separación. Esa es promesa de Dios. Uno de los padres de la iglesia dijo lo siguiente acerca de Romanos 8. Si la escritura entera fuera un banquete para el alma, Romanos 8 sería el plato principal. Tiene razón. Como en ningún otro pasaje en la escritura nos habla este pasaje acerca de la seguridad de nuestra salvación. Y podría ser una afirmación de miles y miles de cristianos a través de los siglos. Romanos 8 sin duda es la declaración más clara sobre la seguridad de la salvación en toda la Escritura. Y para nuestra meditación esta mañana estaremos enfocando nuestra atención en 3 versículos, pero específicamente el versículo 28. Y vamos a dar lectura a lo que constituye una unidad, es una subdivisión en el capítulo, pero comenzando con el versículo 28 hasta el versículo 30. Dice el apóstol Pablo, y conocemos muy bien este pasaje, pero quería animarnos juntos, meditando en él una vez más. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Antes de entrar en el pasaje en sí, quiero hacer hincapié en algo que Pablo subraya. Esta promesa que tenemos en el versículo 28 y la enseñanza del propósito de Dios, versículos 29 al 30, va dirigida exclusivamente a creyentes. Esta no es una promesa a todo el mundo. Esta es una promesa solo y exclusivamente a los hijos de Dios, los que han sido llamados conforme a su propósito y aquellos que aman a Dios. Esta es una descripción de un hijo de Dios. El apóstol desarrolla esta impresionante doctrina de la seguridad de la salvación y estos versículos del 28 al 30 constituyen una unidad donde Pablo afirma algo, nos promete algo en el versículo 28 y por supuesto en los versículos 29 y 30 elabora lo que él afirma o promete. Es un pasaje sin comparación en todo el Nuevo Testamento. Entonces vamos a comenzar con esta promesa de seguridad. En el versículo 28. No hay nada que nos pueda traer tanto ánimo como el saber que nuestra seguridad presente y futura depende del plan y propósito eterno de Dios para con los suyos. No hay nada fortuito en nuestra salvación. Nada es el producto de un accidente. No es el resultado de nuestro esfuerzo o de nuestra acción.
No depende de lo que nos suceda en el presente o en el futuro en esta vida. Nada ni nadie puede cambiar o frustrar el plan de Dios para con los suyos. Eso es tan importante de entender. Somos parte de un plan eterno en el cual fuimos incluidos, como leímos, que comenzó antes de la fundación del mundo, a los que de antemano conoció. Eso es una expresión, se remonta Pablo a una eternidad pasada. A los que de antemano conoció, los conoció en una relación íntima de padre a hijos. A esos también predestinó, a los que predestinó, a esos también llamó, a estos, y a los que llamó, a estos también justificó, y finalmente a los que justificó, a esos también glorificó. Esta es revelación de Dios, esta es la verdad de Dios en la cual podemos confiar. Y porque esto es cierto, el apóstol declara, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, a los que fueron llamados conforme a su propósito. Todo ayuda para bien. Fuimos incluidos en ese propósito eterno de Dios y por eso estamos seguros de nuestra salvación. Pensemos en esta promesa del versículo 28. Examinemos juntos esta promesa. Lo leemos otra vez más, el versículo 28. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuánto abarca esta promesa? Bueno, Pablo dice, todas las cosas ayudan para bien. ¿Qué quiere decir todas las cosas? Lo que dice, todas las cosas. O sea que no hay nada que se escapa de esta promesa. Es una declaración impresionante que no establece límites. Noten, no tiene condiciones, no habla de excepciones. Es una afirmación absoluta que incluye todo lo que pueda experimentar un cristiano en esta vida. Bueno, malo, mediocre o lo que sea. Todo está incorporado en esta promesa. Problemas, sufrimiento, cosas buenas, cosas malas, dificultades, enfermedad, debilidad, cosas de orden físico o de orden emocional o de orden espiritual. Todo lo que nos sucede, dice el apóstol Pablo, como hijos de Dios, ayuda para bien. Esa palabra ayuda es la palabra, traducción de una palabra, un verbo en griego que es sunergeo o sunergeo. Está en el presente indicativo, o en otras palabras, lo que está enfatizando Pablo es que todas las cosas están ayudando, continuamente están ayudando para nuestro bien. En este momento, en esta etapa, en esta situación que estás pasando tú en tu vida, todo eso está ayudándote para tu bien como hijo de Dios. Qué impresionante promesa. Esa palabra sunergeo que mencioné, de donde sacamos la palabra en español sinergismo, quiere decir reunir o juntar varios elementos para causar un efecto mayor o diferente al que uno de estos elementos separado hace o produce. Por ejemplo, por medio de este fenómeno de sinergismo, la combinación de dos elementos, sodio y cloro, por sí solos son venenosos. Si tomamos un poco de cloro solo o sodio solo, no vamos a salir bien. Pero los combinamos y lo que tenemos es la sal. Por supuesto, la sal la usamos continuamente con efectos beneficiosos. Así es como Dios toma la combinación de todas las circunstancias y experiencias de nuestra vida, por más difíciles y aparentemente malas que sean, para nuestro bien. Él, Dios, transforma sinergéticamente todo para nuestro bien. No importa lo que estemos experimentando o pasando. Dios está en control. ¿Qué quiere decir esta palabra bien o para nuestro bien? Esta es la palabra griega agazón o agazos. Es una palabra interesante que quiere decir algo que es bueno en su esencia. Se refiere a algo que es moral e inherentemente bueno. En contraste, digamos, a otra palabra que también se traduce bueno, que es kalos en griego,
que se traduce como bueno o bien, pero se refiere a algo que es bueno por afuera o agradable a la vista. Pablo no está diciendo algo que todas las cosas ayudan para bien en el sentido de algo que es agradable simplemente a la vista. Pablo escoge específicamente este término agazón o agazos en este pasaje para describir el bien, lo que es bueno, en su esencia, no en apariencia. Dios causa que todas las cosas que enfrentemos en esta vida nos causen el bien. Aquello que es esencialmente bueno, aquello que es bueno, lo que es bien para nosotros. ¿Por qué situación difícil estás pasando hoy? Aparentemente mala, atravesando alguna situación que te está causando tremendo sufrimiento. Yo no conozco a cada uno de ustedes ni conozco las situaciones por las cuales cada uno está pasando, pero no importa qué situación, porque aquí tenemos una promesa que abarca todo. ¿Por qué estás pasando hoy? ¿Por qué situación estás atravesando en tu vida? Lo que estás atravesando está siendo usado por Dios de alguna manera, aunque lo entiendas o no lo entiendas, para tu bien. Noten, por ejemplo, y el bien específico que Pablo tiene en mente es la gloria futura. Sin duda hay bien temporal, pero Pablo tiene en mente algo que es final, gloria futura. Por ejemplo, el versículo 18 de este mismo capítulo, Pablo nos recuerda eso. Dice Pablo, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada o manifestada. O sea, Pablo está viendo hacia el futuro. En este versículo 30 que leímos hace un rato del propósito de Dios, notamos que el propósito de Dios termina con glorificación, termina con un futuro en gloria. Entonces, el bien es primordialmente el bien final y eterno en gloria. Y si este es el propósito de Dios para nosotros, hago la pregunta, ¿puede sucedernos algo que nos cause un daño final y devastador? La respuesta es no. Dios hace que todas las cosas obren para bien. Yo sé que es difícil a veces creer eso o aceptarlo, pero el que habla no es Henry, el que habla no es simplemente alguna persona que está comentando algo. El que dice esto es Dios mismo, a través del Espíritu Santo que inspiró al apóstol Pablo a escribir estas palabras. Ahora, ¿qué cosas hace o causa Dios que obren para nuestro bien? ¿Cuáles? Bueno, algún día veremos cuáles, pero podemos hacer una lista a la luz de la Escritura. Hay cosas buenas que nos suceden y obviamente estas cosas nos ayudan para bien. Por ejemplo, nos dice la palabra de Dios que Dios y su poder nos ayudan para nuestro bien. Ustedes recuerdan la experiencia de Pablo allá en 2 Corintios 12, cuando él está pidiendo que el Señor quite de su experiencia aquel aguijón en la carne y ora al Señor 3 veces que le quite eso y el Señor le contesta, Él me ha dicho, dice Pablo, bástate mi gracia, pues mi poder, ahí está, se perfecciona en la debilidad. Lo que estaba pasando no era lindo, no era agradable, pero dice el Señor, lo que estás pasando es para tu bien, porque mi poder se manifiesta. Por tanto, dice Pablo, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Su poder en la lucha nos ayuda para bien. Bueno, eso lo sabemos. Otra cosa que nos ayuda para bien es la sabiduría que viene de Dios. Eso nos ayuda para bien. Efesios capítulo 1, 17, Pablo está orando por los creyentes y les dice que Él, Dios, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el mejor conocimiento de Él. Sabemos que la sabiduría que viene de Dios es para nuestro bien. En los Colosenses 1:9, Pablo ora por estos creyentes y dice que Él desea y ora que ellos sean llenos del Espíritu Santo, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la sabiduría que viene de Dios nos ayuda para nuestro bien. Estamos simplemente haciendo una lista de cosas que son buenas. La bondad de Dios nos ayuda para el bien. Romanos 2:4, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios es nuestra y es para nuestro bien. Su fidelidad nos ayuda para bien. Leemos
tantos pasajes que tienen que ver con la fidelidad de Dios para con nosotros. Pero, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2:23, que Pablo está hablando y pidiendo, rogando al Señor que Él les dé paz y los santifique por completo, versículo 23, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesús. Versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará, porque Él es fiel, Él lo va a hacer. Entonces, eso es para nuestro bien, es algo bueno. También notamos que, ¿sabían ustedes que los ángeles de Dios son seres que el Señor ha creado y está usando para nuestro bien? ¿De qué hablas, Henry? Bueno, hablo de lo que dice Hebreos 1:14. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? O sea, los ángeles están trabajando a favor nuestro. Eso es para nuestro bien. Eso es bueno. Otros creyentes nos ayudan para nuestro bien. Tan importante que pensemos en lo siguiente. Ustedes recuerdan que el autor de Hebreos exhorta a los creyentes ahí que no tengan la costumbre de no congregarse como algunos lo hacían, sino que tenían que congregarse porque es justamente en el contexto de la congregación donde estamos juntos como creyentes que debemos considerarnos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Eso no lo podemos hacer escuchando un cassette, escuchando un tape, escuchando un CD, viendo la televisión. Ese ministerio mutuo, de mutua edificación, solo sucede en el contexto de los santos congregados. Y no tenemos que estar congregados simplemente en la iglesia. Por ejemplo, ayer pasamos un lindo tiempo, varios de los santos, me refiero a nuestros hermanos en Cristo, disfrutando la celebración del cumpleaños de Charlotte Spilsbury. Estuvimos varios de nosotros ahí juntos y lo lindo, yo estaba pensando esta mañana, qué precioso fue pasar un tiempo juntos y hablar de cosas que nos estimulan el uno al otro y pensar en la comunión que tenemos como hijos de Dios y realmente fue una bendición. Yo me sentí bendecido de estar con otros hermanos en Cristo. Ahora, ¿cómo podría suceder eso si nunca estamos congregados? Es imposible. Por eso, otros hermanos, otros creyentes y su ministerio para con nosotros nos ayudan para nuestro bien. Bueno, todo eso es bueno. Pero hay cosas malas en nuestra vida que también Dios utiliza para nuestro bien. Dios hace que éstas se transformen en medios para nuestro bien. Por ejemplo, sufrimientos, tentaciones, pecados, sufrimientos. ¿De dónde viene el sufrimiento? En principio, todo sufrimiento viene como consecuencia del pecado. Es el resultado de la caída. Si Adán y Eva no hubieran pecado, no habría sufrimiento. Dios maldijo a Adán, a su mujer y a la creación como resultado del pecado y desde ese momento el hombre experimenta sufrimiento. Todo sufrimiento en la vida de cualquier ser humano es el resultado de la caída, del pecado. A veces el sufrimiento viene porque Dios interviene en la vida de sus santos y trae sufrimiento en su vida. Por ejemplo, tenemos el relato de la vida de Job, una ilustración de cómo Dios a veces permite el sufrimiento en la vida de uno de sus hijos. Job estaba viviendo una vida tranquila, era un hombre piadoso, sin embargo sufre como ningún otro santo de Dios sufrió en el Antiguo Testamento, sabemos la historia, y sin embargo notamos que fue el permiso de Dios permitiéndote al diablo tocar la vida de Job, pero fue para su bien. Sabemos que Job, al final de su experiencia, de haber sufrido de una manera increíble, que realmente leemos el libro de Job y decimos, ¿cómo sufrió este hombre? Dice él al final de todo, sin saber todo lo que estaba sucediendo en su vida, él dice, le dice al Señor, Señor, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Y noten esta conclusión, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven como resultado de todos mis sufrimientos. Ahora mis ojos te ven.
todo lo que sufrió fue para su bien. Sabemos que su bien espiritual, el Señor lo restauró, etc. Pero fue todo para su bien. Sabemos de otro personaje, lo veremos en un instante, que sufrió de una manera increíble, fue José, ahí en el capítulo 50 de Génesis, que sufrió, y lo veremos en un segundo. Pero Dios a veces permite o trae el sufrimiento en la vida de sus hijos como disciplina en sus vidas. Lo leímos en el pasaje que leí en el devocional, que tiene que ver con la comunión, la cena del Señor, donde el apóstol Pablo claramente nos dice que si no tenemos o venimos a la mesa del Señor con cuidado y lo hacemos de una manera superficial, Dios nos disciplina para nuestro bien. Noten cómo lo dice Pablo. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y algunos duermen. ¿Por qué? Porque el Señor había traído su juicio sobre los creyentes desobedientes en Corinto. Dice, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero noten el versículo 32. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. O sea que aún la disciplina de Dios es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Sabemos claramente que nos dice el autor de Hebreos que Dios al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y por supuesto el versículo 10 nos dice que todo lo hace para que seamos partícipes de su santidad. Dios lo hace para nuestro bien. El punto es este, que Dios utiliza todo tipo de sufrimiento para el bien de sus hijos. Ya vimos a Job, pero veamos simplemente la vida, lo que José dice después de haber sido, ustedes recuerdan, como jovencito fue vendido a mercaderes que iban en camino a Egipto, y él termina en Egipto, solo, abandonado, aparentemente de su familia, pues lo fue. Pero qué triste fue su experiencia, y sin embargo cuando se reencuentra con sus hermanos, les dicen al final de ya varios años, les dicen en el versículo 20 del capítulo 50 de Génesis, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera tal como vemos hoy y se preservara la vida de muchos. Lo que aparentemente fue malo en la vida de José fue para bendición de él, para bendición de su familia y eventualmente para la bendición de toda la nación de Israel. Qué preciosa realidad, que todas las cosas, aún el sufrimiento que Dios permite en nuestra vida, va a traer consecuencias buenas. Todo sufrimiento tiene el propósito de ayudarnos para bien. Por eso es que Santiago nos exhorta a nosotros como creyentes, tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas, ¿qué? ¿Se acuerdan? Diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce perseverancia, es para nuestro bien. Las pruebas son para nuestro bien. Pedro nos recuerda lo mismo, 1 Pedro 5:10, después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, obviamente son creyentes, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. El sufrimiento es necesario muchas veces en la vida de los hijos de Dios, en nuestra vida. Un pastor puritano llamado Thomas Watson escribió lo siguiente: a menudo el lecho de la enfermedad nos enseña mucho más que un sermón. Tiene razón. A veces aprendemos cosas en el medio de todo tipo de enfermedad o sufrimiento que no simplemente aprendemos en sermones. Entre otras cosas, el sufrimiento nos enseña, por ejemplo, a odiar el pecado. Cuando vemos que alguien cae en pecado y sufre consecuencias por eso, esto nos enseña a odiar aquello que atrajo tales circunstancias. Cuando el pecado nos contamina a nosotros, vemos cuán débiles somos y nos enseña a odiar el pecado que nos embadurnó. Esa lección es buena para nosotros. El sufrimiento traído por la disciplina de Dios también nos enseña que somos hijos de Dios. Porque Dios no disciplina al mundo, no disciplina a los que no le pertenecen.
Esos ya van en camino a una condenación eterna, separados de Él. Pero dice el autor de Hebreos, versículo 6 de Hebreos 12, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y dice el versículo 8, si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. La disciplina es para nuestro bien porque, entre otras cosas, nos ayuda a darnos cuenta que pertenecemos a Dios. El Señor solo disciplina a sus hijos. El sufrimiento de la disciplina también nos enseña a acercarnos a Dios y fortalecernos en Él. ¿Se acuerdan? El salmista dice en el Salmo 119, bueno es para mí ser afligido, dice el versículo 71, para que aprenda tus estatutos. A veces Dios quiere afligirnos para que aprendamos sus estatutos, nos acerquemos a Él, le busquemos en su palabra y por medio de su palabra enseñarnos lo que Él está tratando de decirnos por medio del sufrimiento. Dice el versículo 75, yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Dios nos aflige en su fidelidad porque nos ama. Dios entonces utiliza el sufrimiento para nuestro bien. Nos refina, nos purifica, nos enseña a odiar el pecado, nos acerca a Dios, nos hace más conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dice Job, ese tremendo sufriente varón, dice su libro en Job 5:17, bienaventurado el hombre a quien Dios corrige. Él se sentía bienaventurado porque estaba siendo disciplinado, estaba sufriendo. Ayer en esa reunión que mencioné con los hermanos, estaba hablando con Alicia Carulli. Y qué interesante que estaba hablando con Alicia, tratar de animarla, está sufriendo mucho por su condición física, su quebradura de la espina dorsal, y etc. No vamos a entrar en detalles. Pero una de las cosas que ella me hizo ver es que estaba regocijándose en el Señor porque ese sufrimiento le estaba ayudando a ella a conocerle mejor y saber que Él está en control. Y no escuché ni una pizca de queja por parte de Alicia. Fue una bendición. Uno trata de animar a los hermanos y sale bendecido por la experiencia de sufrimiento de esta hermana en Cristo. Qué bendición es escuchar y ver eso. O sea, que no hay accidente en lo que pasamos. Fue un accidente lo que ella sufrió, pero no es accidente en el plan y propósito de Dios. Fue para su bien, es para su bien y es para el bien de aquellos que le rodean, inclusive nosotros que le estamos viendo y observando. Eso es un bien. Dios ha incorporado todo esto para nuestro bien. La tentación nos ayuda para nuestro bien. Cuando somos tentados, el Señor nos mueve a orar. Cuando nos sentimos amenazados por la tentación a caer, esto nos empuja a buscar refugio en el Señor y esto es obra para bien. Además, cuando somos tentados nos damos cuenta qué tan débiles somos, qué incapaces de sobrellevar cualquier tentación solos, y eso nos humilla, nos quita el orgullo y nos damos cuenta que, Señor, te necesito, no puedo solo. Bueno, todas las cosas ayudan a bien. Aún el pecado. Alguno dirá, Henry, ¿dijiste pecado? Sí, el pecado es para nuestro bien. El resultado aún del pecado en nuestra vida es para nuestro bien. ¿Cómo es esto posible? Pablo dice, todas las cosas ayudan a bien. El pecar es una experiencia que todo creyente tiene, ¿no es cierto? Todavía tú pecas como hijo de Dios, como hija de Dios. Es una de las cosas que experimentamos, ¿no es cierto? Y sin embargo, Pablo dice, todas las cosas ayudan para bien. O sea que de alguna manera Dios en su soberanía, propósito y providencia utiliza aún nuestra debilidad y nuestro pecado para nuestro bien. ¿Por qué? Porque confesamos nuestros pecados, nos damos cuenta del amor de Dios para con nosotros, somos restaurados a nuestra relación con Él y eso es para nuestro bien. Dios literalmente convierte lo que es malo en algo positivo. Lo que estamos diciendo es que Dios utiliza el pecado
controlando sus consecuencias. La consecuencia inmediata del pecado en la vida de un cristiano es la disciplina de Dios si no confesamos, si no reconocemos. La consecuencia final del pecado ya fue pagada. Cristo pagó en la cruz por todo pecado que nosotros hayamos cometido o aún cometamos más tarde. Lo que estamos diciendo es que Dios utiliza el pecado controlando su consecuencia. ¿Qué pasa en nuestra vida cuando pecamos como hijos de Dios? Dios, por medio de su Espíritu, comienza el proceso de convicción, de hacernos ver que hemos pecado, lo cual nos lleva a arrepentimiento, nos lleva a confesión. Y eso, por supuesto, después de que confesamos, somos restaurados a una relación de intimidad con Dios. Eso es bueno. El pecado no fue bueno, pero los resultados de ese proceso son para nuestro bien. Dios lo ha incorporado en su plan y propósito eterno. Qué cosa increíble. Dios también utiliza nuestro pecado para enseñarnos dependencia de Él. Humildad. Saber que si hemos pecado no se acabó todo. Nos dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado en nuestra vida también nos lleva a odiar el pecado. Todos estos resultados son buenos, a pesar de nuestro pecado. Dios está transformando lo que es podrido, lo que es repugnante, en algo que es para nuestro bien. Por eso Pablo puede decir, todas las cosas ayudan a bien. Cosas buenas, cosas malas, porque nos enseñan a buscar a Dios, nos enseñan a acercarnos a Dios, nos enseñan que Él es el que nos sostiene. Nos llevan a orar más, nos mueven a ser más humildes. Nos ayudan a pensar en el bien de otros, nos hacen pensar en el cielo y las cosas de arriba más que las cosas de esta tierra. Es para nuestro bien. Dios lo utiliza y lo hace así. Ahora, la pregunta es, ¿para quién es esta promesa? Tan increíble promesa del versículo 28. Todas las cosas ayudan a bien. Y Pablo responde esa pregunta de una manera muy clara. No es para todo el mundo. No es para los inconversos, no es para la gente de la sociedad, la gente que nos rodea. Específicamente Pablo dice que el bien es para los hijos de Dios. ¿Cómo los describe Pablo? Estos son los que aman a Dios, la perspectiva nuestra que experimentamos. Y en segundo lugar nos dice Pablo que son aquellos que Él ha llamado. O sea, veamos lo primero. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Pablo dice, son los que aman a Dios. Es uno de los títulos que se nos da en la Biblia como describiendo a creyentes o como redimidos. Aquellos que conocen a Dios por medio de la fe. La Escritura nos dice que son adoradores, creyentes, santos, redimidos, y son aquellos que aman a Dios. Es una de las formas por medio de la cual somos identificados en la Escritura. Somos los que amamos a Dios. Esto no es posible para el hombre natural. La gente que no conoce a Dios no puede amar a Dios. No tiene la capacidad de amar a Dios. Esto simplemente se limita a los escogidos, a los redimidos. En este mismo capítulo 8 de Romanos, noten cómo Pablo describe a los que están en la carne o los inconversos, la gente que no le conoce. La mente puesta en la carne, versículo 6, es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne, noten esto, es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Porque los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Eso para decir que una persona en su condición natural, un hombre o mujer en su condición natural, es enemigo o enemiga de Dios. No ama a Dios, no puede hacerlo, es incapaz de hacerlo, por más religioso que sea. En Éxodo capítulo 20, versículos 5 y versículo 6, el Señor habla al pueblo de Israel y a aquellos que son suyos. Dice así, versículo 5, Éxodo 25, no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Noten eso. Y está hablando a la nación de Israel.
Y noten el versículo 6. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y noten que aún en el Antiguo Testamento la humanidad se divide en dos grupos categóricos. Los que me aman y los que me aborrecen. No hay un grupo intermedio. Es imposible. Si una persona no conoce a Dios por medio de Jesucristo, esa persona es enemigo o enemiga de Dios. No ama a Dios. Si uno es hijo de Dios por medio de fe en Jesucristo, es uno que por naturaleza ama a Dios. Y dice el versículo 6 que aquí son aquellos que aman a Dios. Y Pablo una y otra vez describe a los hijos de Dios como aquellos que aman a Dios. En 1 Corintios 2, 9, Pablo escribe como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado ¿para quién? Para los que le aman. Eso no es una promesa al mundo. Dice Pablo en 1 Corintios, la misma epístola 8:3, si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Noten eso, qué promesa. Si uno ama a Dios, eso quiere decir que Dios nos conoce. La persona que pertenece a Dios ama a Dios. ¿Por qué es que los hijos de Dios se describen como aquellos que aman a Dios? Bueno, yo creo que esto es un elemento esencial, elemental en la salvación. La salvación que es por fe en Cristo se traduce en amor por Dios. Amor por Dios. Un creyente ama a Dios con límites, con imperfecciones, pero un creyente ama a Dios. No es suficiente decir, bueno, yo creo en Dios, yo creo en Cristo. Bueno, nos dice Santiago que los demonios creen y tiemblan. Ustedes saben que los demonios, todos los demonios, son ortodoxos en su fe. Conocen a Dios, creen en Dios, creen en Jesucristo, creen en el Evangelio, creen lo que la palabra de Dios dice, pero eso no quiere decir que son de Dios. ¿Por qué? Porque odian a Dios, no aman a Dios. O sea que no amamos a Dios como debiéramos amarle, eso es cierto. Nos quedamos cortos en nuestro amor por Dios. Eso lo experimentamos semanalmente o si no diariamente. Pero amamos a Dios. Ustedes recuerdan el apóstol Pedro, después de haber negado al Señor, el Señor está hablando con él y hace la pregunta 3 veces, Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y ya para la tercera vez, Pedro ya se sentía un poco incómodo y dijo simplemente, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Imperfectamente, débilmente, pero Pedro tenía una fe genuina y amaba al Señor, así como todo hijo de Dios ama al Señor. Había negado al Señor, había demostrado tener amor débil, pero un amor genuino, era un amor verdadero, y esta es la marca de un verdadero hijo de Dios. Ama a Dios. ¿Qué característica principal es la de una persona que ama a Dios? Bueno, categóricamente el Señor Jesús responde a esa pregunta. Juan 14 y 21. Hay muchos pasajes que podríamos cubrir, pero piensen en lo siguiente. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Que realmente amamos a Dios. Jesús dice en Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea que no es cuestión de decir yo creo. Sí, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el mismo Juan nos dice en 1 Juan 5:2, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. La manera de saber que una persona realmente ama a Dios es una persona que es obediente a los mandamientos de Dios en su palabra. Esa es la demostración de amor por Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que guardan sus mandamientos. No es simplemente decir, bueno, yo creo, yo soy. No. ¿Qué tal tu vida? Estás guardando los mandamientos, estás siendo obediente a lo que el Señor ha revelado en su palabra. Eso te dice a ti mismo si amas o no amas a Dios. Las palabras son baratas, ¿no? Uno puede decir un montón de cosas. Jesús lo dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, guarda mis mandamientos. Ese es el que me ama. Ese es el punto. ¿Cómo puede una mujer, o hombre o mujer que aborrece a Dios ahora convertirse en una persona que ama a Dios? Bueno, Dios tiene que intervenir. Porque el hombre en su estado natural no puede así de repente amar a Dios. Claramente nos dice Pablo en Romanos 3:10, está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, etcétera, etcétera. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre en su estado natural, nos dice Pablo en Efesios 2, que hemos estado estudiando, está muerto en delitos y pecados. Sigue al príncipe de la potestad del aire, sigue las pasiones de su carne. Es insensible a las cosas de Dios, no le importan las cosas de Dios. Está muerto, hasta que ¿qué? Pero Dios, versículo 4, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, versículo 5 de Efesios 2, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, Dios tuvo que intervenir. Dios tuvo que intervenir. Y es justamente lo que Pablo nos dice acá en Romanos 8:28. ¿Cómo es que Dios intervino en nuestra vida? Versículo 28 nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ahí está el punto. Son llamados. Dios tuvo que tomar la iniciativa y llamarnos a salvación. Su obra salvadora nos transformó en personas que ahora aman a Dios. ¿Por qué amamos a Dios? ¿Fue porque de repente se nos prendió la lamparita? No. Nos dice Juan, 1 Juan 4:19, nosotros amamos a Dios porque ¿qué? Porque Él nos amó primero. En nuestra condición de muerte espiritual, Dios nos amó, intervino. Por el gran amor con que nos amó, nos dio vida. Nos dio vida. Y vinimos a conocerle. Ninguno puede amar a Dios a menos que Dios le llame a salvación. Él toma la iniciativa y nosotros simplemente respondemos a su llamado, así como Lázaro respondió a la voz del Señor cuando le dijo, sal fuera. Espiritualmente hablando es lo que sucede en la vida de cada uno de nosotros. Estábamos muertos, fritos, no podíamos hacer nada. Dios intervino y respondimos en fe. Ese es el llamado. Hay dos llamados en el Nuevo Testamento, no tenemos tiempo para cubrir todo esto. Dos tipos de llamados en el Nuevo Testamento, el llamado general del Evangelio a creer, que es lo que vemos en las palabras de Jesús, por ejemplo, muchos son llamados, pero pocos escogidos, Mateo 22:14, y el llamado especial, el llamado eficaz de Dios a salvación, del cual nos está hablando el apóstol Pablo aquí en este versículo 28. Todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, a los que conforme a su propósito son llamados. Ese es el llamado a salvación de Dios. Es el llamado eficaz de Dios. El llamado al cual no podemos resistir. Si Dios nos llama a salvación de esa manera, venimos a Él. Y lo vemos en el versículo 30 de Romanos 8. A los que predestinó, estos también llamó. Llamó como, vengan por favor los que quieren seguirme. No, es un llamado eficaz. Un llamado que causa que resulte el propósito de su llamado. Y a los que llamó, estos también justificó, porque pusieron su fe en Cristo, por supuesto, y a los que justificó, estos también glorificó. Los que Dios llama responden en fe, son justificados y finalmente son glorificados. Bueno, se nos fue el tiempo, hermanos, y tenemos que pensar en la salvación a la luz de los elementos que vamos a disfrutar o por lo menos recordar la muerte de Cristo de esa manera. La extensión de la promesa de seguridad es que todas las cosas nos ayudan a bien. Los beneficiarios de esa promesa son los que aman a Dios y aquellos que son llamados según su propósito. ¿Podemos estar seguros de esa realidad? ¿Podemos estar seguros de esa salvación? Pablo nos dice en este versículo 28, sabemos que a los que Dios ama, todas las cosas obran para bien. Pablo no dice pensamos o tenemos la intuición o tenemos la idea, sino que es un hecho. Dios lo declara en su palabra por su espíritu a través del apóstol Pablo. Dice, sabemos, dice Pablo, no es algo que queda a la especulación, sino que sabemos, esta es revelación de Dios. El cristiano sabe que es hijo de Dios,
sabe que ha sido destinado para gloria eterna y sabe que todo lo que sucede en su vida es parte del plan y propósito de Dios para él en camino a gloria. Todas las cosas ayudan a bien. Nuestra salvación es cierta, nuestra salvación es segura, así es lo que Dios nos declara y por lo tanto sabemos, y gracias a Dios por esa certeza. Esta mañana nos disponemos a celebrar la Santa Cena y voy a pedir a mis hermanos que ya pueden pasar hacia adelante. En este símbolo de la Santa Cena recordamos la muerte del Señor Jesús, lo que hizo posible nuestra salvación, su muerte y su resurrección. Celebramos la Cena del Señor porque Él nos mandó a hacerlo, pero venimos con una actitud de contrición. Como ya dije, no podemos venir a la Cena del Señor con una actitud ligera, una actitud así superficial. Venimos pensando, examinándonos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que existe en tu vida que estás tolerando que es contrario a la voluntad de Dios? Te hago la pregunta. ¿Qué es lo que tu conciencia te dice? Si por alguna razón tú eres hijo o hija de Dios y estás tolerando algo, tu conciencia te molesta, no participes de la Cena del Señor, porque te estás exponiendo a la disciplina de Dios de manera particular, así como los corintios lo hicieron. Venimos a la Cena del Señor teniendo en mente lo que Pablo nos dice en el versículo 28 de 1 Corintios 11. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Vamos a orar antes de participar juntos. Señor, te damos gracias por la salvación que nos has concedido en Cristo Jesús. Señor, cuanto más pensamos y nos profundizamos en tu palabra, en tu verdad, más nos trae un sentido de, Señor, hasta cuántas veces, Señor, no hemos entendido lo que tú nos dices. La profundidad de tu verdad es inescrutable. Gracias te damos, Señor, porque tenemos una salvación tan grande en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de juntos recordar esa obra de Cristo en la cruz. Y pedimos, Padre, ahora delante de ti, que nos des conciencia de lo que estamos haciendo, que nos des conciencia si hay algo que estamos haciendo en nuestra vida que va en contra de tu voluntad, que lo hagas notorio en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y venimos delante de ti, Señor, confesando nuestros pecados, no escondiendo, no dándole otro nombre, sino confesando nuestro pecado, sabiendo que tú nos dices que eres fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Señor, bendícenos juntos al participar de estos elementos. En el nombre de Jesús.